Bueno, pues nada, bienvenidos a la sesión en la cual vamos a tratar de la figura de Sócrates, ¿no? Seguramente el que todo el mundo conoce como el padre de la filosofía, ¿no? El que marca un antes y un después en el mundo, ¿no? Del pensamiento, ¿eh? De hecho, hasta ahora hemos estado hablando de los presocráticos, porque eran anteriores a Sócrates, ¿eh? O sea, Sócrates casi que es el Jesucristo de la filosofía, ¿no? A un antes y un después de Sócrates, ¿vale? ¿Por qué? Porque es el primero que se plantea una búsqueda de la verdad, ¿vale? Básicamente. Y no solo eso, sino que como vamos a ver al final de esta sesión, fue también el primero y puede ser el último que llegó a dar su vida incluso por la búsqueda de la verdad. No por tal verdad o por tal otra verdad, ¿no? Que por eso, o sea, que por las ideologías ha dado la vida a mucha gente. No, no, no. Este dio su vida por el derecho a buscar la verdad. Punto, en abstracto, sin ningún tipo de contenido, ¿vale? Por la búsqueda de la verdad en sí misma. Luego lo vamos a ver con más detenimiento. Bien, primero hemos estudiado la figura de los sofistas porque Sócrates es el que se va a oponer en primer término a los sofistas. Son coetáneos de los sofistas frente a los sofistas. Ya vimos a Protágoras que plantean, ¿no? Relativismo, ¿vale? En la versión débil, que cada época tiene su verdad. En la versión fuerte, si solo tenemos acceso a las apariencias, ¿cómo vamos a conocer las esencias, no? O las esencias no existen, o si existen, nos da igual, porque no las podemos conocer, no las vamos a conocer nunca. El relativismo de Protágoras y en su versión extrema, el escepticismo de Gorgia, ¿no? Todo conocimiento es imposible, punto, ¿vale? Entendiendo conocimiento con las características de universalidad y necesidad para todos y para siempre, ¿vale? Que se entendía en la época. Bien, frente a esta concepción nos encontramos a Sócrates, ¿no? Sócrates defiende justo lo contrario, ¿eh? Debe existir una verdad y los seres humanos tenemos que poder buscarla, poder investigarla, ¿no? Por lo tanto, frente al relativismo, Sócrates va a presentar el objetivismo o universalismo, ¿vale? Objetivismo, es decir, existe la verdad de manera objetiva, o universalismo, mejor universalismo, ¿vale? Frente a los sofistas, como decimos, Sócrates defendía la existencia de una verdad y de valores universales, una verdad y valores, tanto en el terreno de la ontología como en el terreno, tanto en el terreno de la epistemología, perdón, como en el terreno de la ética y la política. Sócrates va a entender que existe el bien, que existe lo justo, etcétera, ¿no? De manera universal, para todos. Su pensamiento se centraba en la búsqueda de un conocimiento ético que permitiese alcanzar la virtud auténtica y no solo un éxito superficial en el ámbito político. Frente al relativismo sofista, ¿os acordáis que lo que hacía era enseñar la virtud, la arete, oratoria y retórica, simplemente para ganar en la asamblea, ¿no? Sin ningún interés en la verdad de ningún tipo, solo quiero convencer para ganar en la asamblea, es decir, para beneficiarme yo, seguir mis propios intereses, ¿vale? Frente a esto, Sócrates él considera que hay que cultivar la virtud. Hay que ser una persona justa y virtuosa, ¿eh? ¿Y quién va a ser justo y virtuoso? El que piensa en el bien común, ¿eh? No solo única y exclusivamente en sus intereses individuales, ¿no? Por lo tanto, vemos que en Sócrates ya hay un compromiso con la polis y con la ciudadanía, hay un compromiso con su pueblo, por decirlo de una manera, que no existía en los sofistas, ¿eh? Recordemos que eran maestros itinerantes, ¿no? Que iban de un sitio a otro, ¿vale? Es decir, los sofistas seguramente serían los primeros individualistas, ¿no? Frente a este no comunismo, porque es una palabra moderna que no vamos a entrar en detalles ahora, ¿vale? Pero sí que por lo menos comunitarismo, de Sócrates, ¿no? Que tenía en cuenta la comunidad, ¿vale? Bien. La biografía de Sócrates y su método, el método socrático. Sócrates, considerado uno de los padres de la filosofía occidental, vivió en Atenas
durante el periodo de la Ilustración griega, es decir, la época de Pericles, el auge del comercio, como ya vimos con los sofistas, la cultura, la política, la centralidad de las polis, el poder, ¿vale? De Atenas, ¿vale? Fue contemporáneo de los sofistas, aunque se distanció de sus ideas. Su método filosófico, conocido como método socrático o mayéutica, ¿vale? Bien, la mayéutica, que va a ser un método en el cual, en primer lugar, Sócrates te empieza haciendo una pregunta sobre algo que él sabe, él realmente lo sabe, ¿no? Pero por lo menos se presenta él mismo como ignorante, ¿vale? Para hacerte la pregunta a ti. Esto estás hablando, ay, estás hablando sobre lo bello. Oye, qué interesante eso de lo bello. Ilústrame, que yo no tengo ni puñetera idea. ¿A qué te refieres con lo bello? Y dices, ala, ya me ha partido, me ha partido las piernas, ¿no? Este es el método socrático, ¿no? Un método que parte de la ignorancia, se presenta de manera irónica como ignorante para llevarte a una contradicción. Tú que pensabas que sabías lo que era lo bello, empiezan a hacerte preguntas sobre lo bello y al final te das cuenta de que no tienes ni ideas, ¿vale? Y es a partir de esta contradicción, cuando ya se te cruzan los cables y se apagan las luces, ¿no? Es a partir de aquí cuando piensa Sócrates que a partir del reconocimiento de la ignorancia, es decir, pues sí, es verdad, no tenía ni idea, ¿no? Pues a partir de aquí puede empezar el verdadero proceso de aprendizaje y de conocimiento, ¿no? No hay nada más difícil que intentar enseñarle algo a alguien que se cree que ya lo sabe. No hay manera de enseñarle nada, ¿no? Es lo primero es el reconocimiento de la propia ignorancia para poder, para poder avanzar en el conocimiento. De ahí su frase de solo sé que no sé nada, ¿no? Solo sé que no sé nada. La frase seguramente más famosa de Sócrates, ¿no? Solo sé que no sé nada y como decía él, pero yo ya sé algo, ¿eh? Yo por lo menos sé que no sé nada, ¿eh? ¿Tú te crees que sabes? ¿Tú te crees que sabes? No, o sea, yo sé que no sé nada y ya te llevo ventaja, ¿no? ¿Por qué? Yo ahora puedo empezar a aprender, ¿ok? Pero tú no, tú te crees que sabes, pues estás ahí anclado en tu puñetera ignorancia, ¿vale? Bien, este era el método socrático o mayéutica. ¿Por qué mayéutica? Bueno, mayéutica es una palabra griega, ¿vale? Que significa comadrona, ¿vale? O no significa realmente comadrona, pero proviene de ahí, del mundo de la medicina y las comadronas. ¿Por qué? Porque ¿quién es la comadrona? La comadrona es la que ayuda a dar a luz, ¿vale? La que ayuda a dar a luz. Este es el concepto de conocimiento y de educación que tiene Sócrates y que luego va a compartir también Platón, ¿vale? El conocimiento ya está dentro de nosotros y lo que hay que hacer es sacarlo, ¿vale? ¿Y cuál es la labor del maestro? La labor del maestro es ir haciéndote preguntas y que tú las vayas respondiendo para que tú vayas sacando de dentro de ti el conocimiento, ¿no? Ese es el verdadero conocimiento, ¿no? El que es autoconstrucción, es decir, a partir de ti mismo que vas evolucionando. ¿Sí? ¿Lo entendemos? ¿Vale? Bien, el método socrático o mayéutica consistía en un dialogar con sus interlocutores mediante una serie de preguntas, desafiándolos a examinar sus propias creencias y prejuicios hasta llegar a la verdad. Sócrates buscaba despertar en sus discípulos el famoso espíritu crítico, que tanto se supone que estamos intentando fomentar ahora en la educación, ¿no? ¿Qué es el espíritu crítico? Dicho de la manera más vulgar posible, ¿no? Che, no te creas la primera, no te creas la primera. O sea, lo mismo da que te lo digan en redes sociales, en la televisión, en el telediario. No te creas la primera, ¿no? Indaga un poco más, escarba un poco más, a ver si es verdad lo que me están diciendo o no es verdad lo que me están diciendo y construye tu propio pensamiento, ¿no? Eso sería el pensamiento crítico, ¿no? Un pensamiento que de entrada duda de lo que le están poniendo delante, ¿no? Y más los medios de comunicación a día de hoy, que no hacen, es que solo pones el telediario y estás viéndolo 10 minutos y dices, pero si es que no han dicho nada que sea verdad. O sea, o es la versión de uno, o es la versión de otro, o es, ¿no?
¿Me entendéis? Bueno, sí, me entendéis de sobra. Bien, Sócrates pretendía despertar en sus discípulos este espíritu crítico y un compromiso con la búsqueda del bien. Yo creo que añadiré aquí del bien, además, bien común, ¿eh? Bien común. Mirad, ¿y entonces qué pasa? ¿Qué hacemos con este? Pues ¿qué vamos a hacer? Matarlo, o sea, matarlo, ¿qué vamos a hacer con él? ¿No? Un tipo que va por Atenas, ¿eh? Cuando se encuentra a un político de estos de las elecciones, ¿eh? Que está en lo alto de un púlpito y dice, tranquilos, tranquilos atenienses, ¿eh? Votadme a mí, que se hará la justicia. Y entonces él desde debajo, oye, oye, qué interesante lo que nos cuentas. ¿Y qué es la justicia? ¿Sabes? Y el político ya la hemos cagado, ¿eh? Y al final lo lleva a contradicciones en público, ¿eh? Pues ¿qué hay que hacer con él? Matarlo, ¿eh? Matarlo. ¿Qué querían hacer con él? Matarlo y al final lo mataron. Lo acusaron de cualquier tontería y lo mataron. ¿Por qué? Porque Sócrates era la mosca cojonera de la Atenas de Pericles, ¿vale? Esa Atenas basada en una democracia y en la asamblea pública, ¿no? Y dejando a los políticos en ridículo públicamente, un día detrás de otro. Pues lo que hay que hacer, efectivamente, es matarlo. Bien, la búsqueda de la verdad y el conocimiento objetivo. A diferencia de los sofistas, como ya hemos dicho, Sócrates creía en la objetividad de la verdad y en la posibilidad de alcanzarla mediante el diálogo y la reflexión, ¿eh? Démonos cuenta, esto va a ser muy, muy importante. En diferencia con Platón. Platón piensa que podemos subir al mundo de las ideas y contemplar allí las ideas de manera objetiva. Sin embargo, Sócrates no es tan esencialista, ¿vale? No piensa que podamos ir a otro mundo, no, no, no. Sócrates piensa que a través del diálogo, podemos alcanzar definiciones esenciales, objetivas. Eso es diferente, son definiciones, ¿vale? Son definiciones de la esencia de las cosas. Vamos a poner el ejemplo, el que pongo siempre, ¿vale? El que pongo siempre. Para los que ya hemos estado otros cursos conmigo, ¿no? ¿Eh? Muy bien. ¿Qué es un asesinato? Y ahora no me respondéis, respondo yo para que se oiga en el vídeo. ¿Qué es un asesinato? Alguien dice, matar a alguien. Muy bien, Alex, matar a alguien. Dice, ah, sí, matar a alguien es un asesinato. Entonces, yo salgo no sé, salgo de la tienda y me encuentro a una señora con dos bolsas que va a cruzar la calle, que no puede con ellas. Y entonces digo, ay señora, déjeme que yo le ayudo a cruzar la calle, le cojo las bolsas, ¿eh? Y justo cuando le quito las bolsas se desequilibra, se cae, se pega con la cabeza en el bordillo y se mata. ¿Soy un asesino? No la he matado yo, pero si he quitado la bolsa y la he desequilibrado. O sea, si yo no le hubiera quitado la bolsa a esa mujer, seguiría viva. Pero yo cojo, le quito la bolsa, la desequilibro y muerta. ¿Soy un asesino? No. ¿Por qué? He matado a alguien. Entonces el asesinato no es matar a alguien, es matar a alguien con intención. Con intención de quitarle la vida, por ejemplo. ¿Vale? Por ejemplo. Muy bien. Entonces resulta que viene alguien a matarme, vamos, con un hacha, viene a matarme con un hacha, ¿eh? Y entonces digo, vamos, que me mata, y tengo una piedra al lado y le tiro la piedra, ¿sabes? Y le pego en la cabeza y lo mato. Le tiro la piedra con toda la intención, ¿eh? Y le pego en la cabeza y lo mato. Venía a matarme con un hacha, ¿eh? ¿Soy un asesino? ¿Sí? El derecho actual parece que dice que te estabas defendiendo. Es defensa propia, ¿vale? ¿Eh? Quiero decir, nosotros ahora podemos decir, ¿qué es asesinato? Matar a alguien. Pero si continuamos poniendo casos y vamos hablando, acabaremos que, hombre, matar a alguien, si no venía a matarme a mí, ¿no? Pues si venía a matarme a mí, me estoy defendiendo. O si no me han enviado al ejército, ¿no? Si me han enviado al ejército y nos están atacando,
yo soy un asesino, si a mí me han puesto aquí para, ¿no? O, ¿me entendéis? Esto es lo que está diciendo Sócrates. Esto es lo que está diciendo Sócrates. Mediante el diálogo y la reflexión, poco a poco, entre todos, la comunidad va alcanzando definiciones esenciales. No es que se perciba la esencia en otro mundo de una manera mística, no, no, no. Vamos alcanzando definiciones de la esencia, ¿no? Y entonces dice, ya, ya, pero eso es relativismo. Dice, no, relativismo no. Entre todos vamos alcanzando la definición de la esencia. No puede venir aquí uno y decir, es asesinato lo que a mí me da la gana. Es decir, no, no. Tenemos que alcanzar un acuerdo y es el acuerdo de donde sale la objetividad. Pero es para todos el asesinato, no es para unos sí, para otros no. ¿Lo hemos entendido? ¿Vale? Esta es la propuesta de Sócrates. Esta es la propuesta de Sócrates. Tenemos que buscar la verdad, ¿vale? Y esta verdad es una construcción a través de un diálogo. Vosotros no conocéis más de la historia de la filosofía. Lo digo por los que están viendo el vídeo, que a algunos sí que les interesa. Pero en definitiva, esta postura será la postura que establece Jürgen Habermas en el mundo contemporáneo en teoría de la acción comunicativa. A día de hoy, Jürgen Habermas está vivo. Con su situación ideal de habla, propone una comunidad de hablantes que establecen mediante un diálogo cuáles son las normas que nos tiene que regir en sociedad, ¿no? Es un poco lo que está estableciendo en la propuesta socrática, ¿vale? Bien, para Sócrates la ignorancia era la causa de los errores y del mal comportamiento, y el conocimiento verdadero guiaba al individuo hacia la vida virtuosa. De hecho, para Sócrates no hay malos, lo que hay es ignorantes. Si tú supieras lo que es el bien para ti, obrarías bien, no obrarías de otra manera, ¿vale? Vamos a poner un ejemplo. Las drogas, venga, las drogas, ¿vale? Bien, alguien decide drogarse. ¿Cómo queréis drogaros? Como sea, ¿vale? Uno a fumar porro, pues venga, a fumar porro. Muy bien. ¿Esta persona por qué está fumando porros? Entonces Sócrates dice, porque es ignorante de lo que le va a pasar. ¿Por qué es ignorante de lo que le va a pasar? Imaginaos, esta situación es una situación es ficticia, claramente, ¿no? Imaginaos que una persona se fuma un porro, ¿vale? Se fuma un porro y dentro de 30 segundos, ¿vale? Ese porro le va a empezar a generar una tos que va a hacer que se le cierren las vías respiratorias y se va a ahogar y se va a morir. Ficción, es una ficción, ¿no? Y lo ves y empieza a fumarse el porro. Y Sócrates se pregunta, ¿por qué está ese fumando porros? ¿Por qué? Porque no sabe que se va a morir dentro de 30 segundos. Pero si le dijeran, si te fumas ese porro, yo conozco el futuro y dentro de 30 segundos vas a morir, ¿vosotros pensáis que cogería el porro? No. Por lo menos eso piensa Sócrates, ¿vale? Por lo menos eso piensa Sócrates, ¿eh? Siempre va a haber enfermos en la sociedad, siempre va a haber gente que se quiera suicidar, pero dentro de la normalidad, de alguna manera, Sócrates piensa que si tú conocieras el futuro, lo que te viene bien y lo que te viene mal, ¿cómo ibas a obrar contra ti mismo? ¿No? ¿Vale? Por lo tanto, el conocimiento es virtud, el vicio es ignorancia. Para tener una vida virtuosa, ¿qué es lo que hay que hacer según Sócrates? Tener conocimiento, ¿vale? Por lo tanto, el estudio en sí, la filosofía en sí, ¿vale? Ya empieza a convertirte en persona virtuosa. Esto se va a llamar el intelectualismo moral en Sócrates, del cual beberá mucho Platón posteriormente. El conocimiento del bien es suficiente para obrar bien. No necesario, suficiente para obrar bien. El que conoce el bien, el que conoce el bien, obra bien. ¿Vale? Esto va a ser un pilar posteriormente de la filosofía platónica. ¿Vale? Bien, la ética socrática y el cuidado del alma. Para Sócrates, el objetivo de la filosofía no era solo intelectual, sino también ético y espiritual, entre otras cosas porque lo que acabamos de ver.
el conocimiento, aunque sea intelectual, también te hace progresar el espíritu, es cuidado del alma, ¿vale? Creía que la filosofía debía centrarse en el cuidado del alma y en la búsqueda de la virtud. El conocimiento de uno mismo, resumido en la famosa frase, conócete a ti mismo, ¿vale? Era esencial para alcanzar la vida buena y en última instancia la felicidad, ¿vale? Démonos cuenta, ¿eh? Conócete a ti mismo. Es algo que le preguntó Sócrates al oráculo de Delfos. No sé si lo sabéis, pero en el mundo griego estaba el oráculo de Delfos, donde la gente cuando tenía dudas iba a consultar el oráculo, ¿vale? Y el oráculo daba mensajes, que luego, claro, había que descifrar, ¿no? Y entonces a Sócrates, el oráculo de Delfos, eh, eh, no recuerdo la pregunta ahora, me vais a perdonar. No sé si le preguntó quién era el hombre más sabio de Atenas. No recuerdo la pregunta, pero el oráculo de Delfos le devolvió la respuesta de conócete a ti mismo, ¿no? Bien, vamos a analizar esta frase. Conócete a ti mismo. En primer lugar, todo el conocimiento está dentro de ti. Todo el conocimiento está dentro de ti. Por lo tanto, conócete a ti mismo, ¿vale? No busques fuera el conocimiento, está en tu interior. Hay que sacarlo, ¿vale? Primera interpretación. Segunda interpretación. Cuida de tu alma. Cuida de tu alma, ¿vale? O sea, no es tan importante seguramente los bienes materiales o tal como el cuidado de sí. Porque el cuidado de sí, el cuidado de tu propia alma te va a permitir el dominio. En definitiva, si queréis, luego incluso sobre los demás, ¿no? Pero hay que empezar por el cuidado de sí, ¿ok? Era esencial conócete a ti mismo para alcanzar esta vida buena, ética y alcanzar la felicidad. Este autoconocimiento y reflexión crítica eran los medios para liberar el alma de la ignorancia y de las pasiones que distorsionan la percepción de la verdad y de la virtud. Bien, la relación de la filosofía entre filosofía y ciudadanía. Para Sócrates, la filosofía tenía una función fundamental en la vida política y ciudadana, ¿eh? Frente a los sofistas, que por supuesto no existía la verdad y como no existía la verdad tampoco existía el bien y por lo tanto en la asamblea no se iba a buscar ningún tipo de bien común ni nada por el estilo, sino lo que se iba a perseguir los propios intereses de manera individualista. Frente a esto Sócrates piensa que la vida virtuosa es la de perseguir el bien común. Lo primero que habrá que saber es cuál es el bien, ¿no? La reflexión ética y el conocimiento de la virtud eran necesarios para el desarrollo de una sociedad justa y armoniosa. Esto también lo heredará posteriormente su maestro, perdón, su discípulo Platón. Sócrates defendía que el buen ciudadano debía estar guiado por el bien común, primera visión comunitarista de la historia, por el bien común y la justicia, y que la verdadera libertad consistía en actuar conforme a la razón y a la virtud más que en satisfacer deseos y ambiciones, como era el caso de los sofistas. La figura de Sócrates se convirtió en un símbolo de la conciencia crítica y de la oposición al conformismo. Bien, juicio y muerte de Sócrates. La vida y el pensamiento de Sócrates tuvieron un final trágico. Lo mataron, ¿eh? Lo mataron. ¿Por qué? Pues ya lo he dicho yo, porque le estaba tocando los cataplines a la clase dirigente, ¿no? Al poder. Se estaba enfrentando al poder, ¿eh? Y al final lo mataron. Lo que pasa es que no lo mataron, no lo mataron así, o sea, te matamos porque no, sino que hubo un juicio y se le acusó. ¿De qué se le acusó? De corromper a la juventud y de impiedad por rechazar las creencias tradicionales y desafiar las normas de la ciudad. Es decir, Sócrates que lo que quería era la búsqueda de la verdad, ¿no? Y entonces llegaba alguien y decía, ya, pero los dioses, y entonces Sócrates, bueno, pero los dioses, pero ¿realmente existen los dioses? ¿No? Habrá que planteárselo si existe o no existe. Y entonces se le acusa de impiedad, ¿no? Es decir, eso es una herejía. Está poniendo en tela de juicio a los dioses, ¿no?
y lo que está haciendo es corromper a la juventud, ¿no? Porque la juventud va a empezar a preguntarse si existen o no existen los dioses. Por lo tanto, está corrompiendo a la juventud. Daos cuenta de la acusación del juicio, ¿eh? Impiedad y corromper a la juventud. Bueno, tenían razón, ¿eh? Para la sociedad de la época tenían razón. Sócrates era un peligro. Claro que era un peligro para la religión tradicional griega y para el sistema griego de pensamiento. Lo que pasa es que desde nuestro punto de vista, Sócrates lo que representa es la libertad de pensamiento. Lo que representa es la libertad, este hombre, ¿vale? La libertad de pensamiento no por lo que pensaba en concreto, sino solo porque pretendía la búsqueda de la verdad. O sea que cada uno tiene derecho a buscar la verdad por sí mismo y ya está, ¿no? ¿Eh? Muerto. Sócrates fue juzgado y, por supuesto, declarado culpable, pues en un juicio que fue una pantomima, ¿eh? Y entonces fue condenado, dice, a beber cicuta. Dice, no, la verdad es que no. Lo condenaron al exilio o a beber cicuta, ¿no? Y él decidió beber cicuta, ¿no? Claro, hay que pensar, el exilio. Claro, el exilio, si a mí me tiran de Elche, a mí me exilian de Elche, pues no pasa nada, me voy a Valencia, me voy a Alicante o me voy, ¿no? Cambio de sitio y ya está. Sin embargo, pensar lo que significaba que te exiliaran de Atenas, ¿eh? De la ciudad-estado, ¿eh? Rodeada de empalizada y detrás desierto, ¿eh? Lo mejor que podía pasar es que se te comieran los lobos o te sacaran las tripas un buitre, porque como te encontraban los espartanos, entonces te iban a empalar, ¿vale? Es decir, de entrada Sócrates tenía pocas posibilidades de supervivencia exiliado de su polis, ¿vale? Aunque le podían haber ayudado sus amigos, de hecho se le ofrecieron a escapar para ir a otra polis, ¿vale? Pero él al final estaba ya mayor también, ¿eh? No tenía 20 años, no recuerdo la edad, pero es un señor mayor, mayor. Y al final dice, bueno, pero yo ¿por qué me tengo que ir, no? O sea, si precisamente soy el más comprometido con esta ciudad, si yo estoy comprometido con las leyes de la ciudad, si yo lo que quiero es regenerar la ciudad, que no haya corrupción, que la gente pueda ser libre, buscar por sí mismo el conocimiento, si yo lo único que predico es la búsqueda de la verdad, ¿qué crimen he cometido yo? ¿Por qué me tengo yo que ir, no? También sería un reconocimiento del crimen, ¿no? Ahora irme, ¿no? Pues no, yo prefiero quedarme, me bebo la cicuta y aquí acaban mis días. Bien, en la pintura que tenéis aquí es una pintura de la época del Renacimiento, efectivamente sobre la muerte de Sócrates, porque, claro, este es un pasaje de la historia que ha sido mostrado en escultura, en pintura, ¿vale? Pasó la noche anterior con sus discípulos, entre ellos Platón, ¿vale? Y estaban intentando convencerle en todo momento de vamos a escaparnos, que te sacamos de aquí, pero él al final se negó hasta que llegó el momento de beber la cicuta, ahí representada por esa especie de jarrón, y se bebió la cicuta. Tengo que deciros que es un veneno que ya no se utiliza, que tenemos por aquí en los jardines, vamos, que es muy habitual, lo que pasa es que no sabéis cuál es y tampoco lo voy a decir yo, pero es una hierba por ahí muy habitual que extraes el líquido y te lo bebes y ya está. Y la muerte es segura, pero además muy dolorosa, muy dolorosa. No es algo que te lo tomas y te duermes y ya está, ¿no? Y efectivamente, pues bueno, pues Sócrates decidió tomársela y morir, ¿no? Por eso es el héroe por definición, ¿no? Es el héroe por definición, pues la primera y la última persona que ha muerto por la verdad en abstracto, o sea, por el derecho a buscar la verdad. Ya está, no porque yo crea en esto, ni crea en lo otro, ni ningún tipo de verdad, ni ningún tipo de Dios, ni ideologías de ningún tipo, ni nada. Simple y única y exclusivamente por el derecho a buscar la verdad, ¿vale? Sócrates, como ponemos aquí, juzgado y condenado a beber la cicuta, convirtiéndose en el mártir de la filosofía y de la búsqueda de la verdad. Su muerte simboliza el conflicto entre el individuo que piensa por sí mismo, ¿vale? Y el poder establecido. De hecho, que no se os olvide, ¿eh?
Nosotros los profes intentamos fomentar en vosotros el pensamiento crítico. El poder no, ¿eh? El poder lo que quiere es gente obediente que trabaje. Punto. No gente que tenga su propio pensamiento y tenga un pensamiento crítico y se plantee lo establecido, ¿no? Por lo tanto, siempre hay una tensión entre estos dos polos, ¿no? Entre el pensamiento y el poder. No se llevan bien, no se llevan bien, por decirlo de alguna manera. Y Sócrates es el epicentro de este terremoto, ¿no? eh, conflicto entre el individuo crítico y el poder establecido, así como la resistencia a abandonar la búsqueda de la verdad y la justicia, a pesar de la presión social, ¿no? Y, y nada, y murió. Y aquí lo dejamos hasta la próxima sesión que hablaremos de Aspasia de Mileto. Gracias.